Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una manera especial, como siempre, queremos saber, querida Vanessa, cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar. El perdón de los pecados. Qué lindo, queridos niños. Vamos a hablar entonces del perdón de los pecados. Vamos a repetir todos, niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Tenemos que aprender entonces, queridos niños, esto que es muy importante, porque algunos le tienen miedo a la confesión, queridos niños. Algunos parece que no quieren recibir el perdón de Jesús. O peor todavía, queridos niños, algunos no quieren pedir perdón. Y eso sí que tenemos que procurar evitar. Tenemos que sensibilizarnos de a poquito, queridos niños, y aprender que tenemos que ser capaces de pedir perdón. No podemos ser orgullosos y sobre todo tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Bueno, queridos niños, entonces hoy estamos aquí con Vanessa, que nos acompaña en nuestro programa que se llama, ¿cómo se llama, Vanessa? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y para eso vamos a escuchar, como siempre, la palabra de Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque desde ahí nosotros nos nutrimos, nos fortalecemos para que el Señor siempre perdone nuestros pecados. Vamos entonces a escuchar a nuestras compañeritas que nos dicen desde la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Jesús perdonó durante su vida en la tierra muchas veces a los pecadores. Perdonó a la mujer pescadora en casa de Simeón, a la mujer adúltera, a Zaqueo, a sus verdugos, al buen ladrón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso la 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a la casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, porque escuchando tu palabra desde la Biblia, estos 73 libros, queridos niños, que nosotros tenemos en la Biblia, son 73 libros que verdaderamente nos hacen vivir profundamente nuestra vida cristiana. Estos 46 libros que encontramos, queridos niños, en el Antiguo Testamento. Vanessa, ¿cuántos libros son en el Antiguo Testamento? 46 libros. 46 libros. Y en el Nuevo Testamento son 27. ¿Cuántos libros entonces, queridos niños? Querida Vanessa, ¿cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27. 27. Y entonces todos juntos tenemos 73 libros y desde ahí nosotros hemos escuchado y escuchamos siempre la palabra de Dios que nos acompaña. Y hoy de una manera especial, de nuevo Vanessa, vamos a repetir con todos los niños cuál es el tema del día de hoy. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y ahora entonces, queridos niños, estén ustedes atentos, tengan su Biblia
tengan su cuadernito, algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aquí con Vanessa para poder reflexionar un tema muy interesante, sobre todo que estamos haciendo nuestra preparación para la primera comunión o nuestra preparación para la primera confesión, o como niños que tenemos que prepararnos siempre para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Qué lindo entonces Jesús que perdona nuestros pecados. Nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que enriquecernos y sobre todo, queridos niños, ser así tan sencillos, porque el Señor nos regala siempre su gracia. Y ahora vamos a escuchar entonces esa partecita tan importante, ¿verdad?, que es la catequesis del día de hoy. Vamos a escuchar lo que nos trae hoy en esta catequesis Vanessa. Te escuchamos. La Iglesia tiene poder, recibido de Jesucristo, para perdonar todos los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean. Muy bien, queridos niños. La Iglesia dice que entonces tiene ese poder de Jesucristo, lo que Jesucristo le dejó, queridos niños, y tiene el poder entonces de perdonar, por muchos que sean, dice. La palabra de Dios también en el Salmo dice, aunque tus pecados sean rojos como la grana, sin embargo, dice el Señor, puede blanquearlos. Es el poder y la gracia del Señor. Y ese mismo poder y esa misma gracia, el Señor le deja a la Iglesia. Es decir, deja en la mano de Pedro, en la mano de la comunidad, en la mano de la Iglesia, para que podamos ayudarnos, perdonarnos mutuamente y poder vivir tan bien en familia. Vamos a seguir entonces escuchando, seguir leyendo sobre nuestra catequesis en el día de hoy. Jesucristo concedió a la Iglesia el poder de perdonar los pecados, cuando el día de la resurrección dijo a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Ese es el momento
en qué Jesús verdaderamente le da todo el poder. A quienes ustedes verdaderamente perdonen los pecados, esos pecados serán perdonados, queridos niños, ¿entienden? Esos pecados son perdonados porque Jesús dejó la fuerza en la iglesia, en sus seguidores. Y después dice, si ustedes retienen a algunos sus pecados, ciertamente que esos pecados no pueden ser perdonados. ¿Pero por qué, queridos niños? Y porque justamente hay solamente perdón cuando nosotros queremos ser verdaderamente perdonados por Dios. Muy bien, y vamos a escuchar la última partecita, queridos niños, de nuestra catequesis del día de hoy. Tienen poder para perdonar los pecados los obispos y los sacerdotes que están debidamente autorizados. Muy bien, queridos niños, y ahí está la fuerza entonces del perdón de los pecados. Los sacerdotes, los obispos, son los que tienen el poder para perdonar los pecados dentro del ministerio de la iglesia, así como Jesús dejó en manos de los obispos y de los sacerdotes. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis, con este tema tan lindo. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y así volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora las preguntitas. Anoten, por favor, queridos niños, porque esto es tan importante, que anotemos, que tengamos, que sepamos verdaderamente lo que Jesús nos va pidiendo. Primera preguntita, atención, en este día tan especial de nuestra catequesis. Vanessa, queridos niños, ¿tiene la iglesia poder para perdonar los pecados? Sí, la iglesia tiene poder para perdonar los pecados que recibió de Jesús. Muy bien, la iglesia que recibe de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, ustedes pueden perdonar los pecados verdaderamente, si ustedes se lo retienen, también esos pecados son retenidos. Entonces, la iglesia, queridos niños, tiene toda la fuerza y todo el poder que le dejó Jesús en sus manos. Y ahora viene la segunda preguntita en nuestra catequesis. ¿Cuándo le concedió, queridos niños, Jesucristo a la iglesia el poder de perdonar los pecados? A ver, por favor, respóndanme, querida Vanessa, queridos niños. La iglesia recibió el poder de perdonar los pecados el día de la resurrección. Muy bien, el día de la resurrección, queridos niños, en el momento en que Jesús se aparece a los discípulos en la resurrección, cuando estaban reunidos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y ustedes, dice, cuando perdonen los pecados, esos pecados serán perdonados. Pero si ustedes retienen esos pecados, dice, esos serán retenidos. En el día de la resurrección, queridos niños, todo el poder de Jesucristo que viene para la iglesia para poder perdonar los pecados. Y vamos ahora, y estén atentos y anoten la tercera preguntita. ¿Quiénes tienen poder, queridos niños, para perdonar los pecados? Vamos a escuchar un poco, a ver cuál es la respuesta de ustedes, querida Vanessa. Tienen poder para perdonar los pecados los obispos y los sacerdotes debidamente autorizados. Muy bien, los obispos, los sacerdotes, pero debidamente autorizados, los que tienen
ese poder para perdonar los pecados, queridos niños. Qué importante es sentirse perdonado por Dios, porque fallamos, nos equivocamos, pero Jesús, que nos ama tanto, nos perdona a través de ¿quién, querida Vanessa? De los obispos y de los sacerdotes. Vamos a repetir, queridos niños, Dios nos perdona a través de los obispos y de los sacerdotes debidamente autorizados. Muy bien, queridos niños, y ahora entonces vamos concluyendo con nuestro programa. ¿Cómo se llama, querida Vanessa? Aprendiendo con Jesús. Y entonces vamos a rezarle a nuestra mamita del cielo que nos ama tanto, que nos quiere tanto. Vamos a poner así juntas nuestras manos y vamos a rezar, Vanessa, así, nuestras manitos, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy de nuestro programa Aprendiendo con Jesús.